Saludos para todos los que escuchan y ven en este comienzo de la Santa Cuaresma. Evangelio de San Mateo en el capítulo 4. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Después de ayunar 40 días con sus 40 noches, sintió hambre. Y el tentador, acercándose a él, le dijo: «Si tú eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes». Jesús le respondió: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Luego el demonio llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo, diciéndole: «Si tú eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, Dios dará órdenes a sus ángeles y ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece en ninguna piedra». Jesús le respondió: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». El demonio lo llevó luego a una montaña muy alta, desde allí le hizo ver todos los reinos del mundo con todo su esplendor y le dijo: «Te daré todo esto si te postras para adorarme». Jesús le respondió: «Retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto». Entonces el demonio lo dejó y unos ángeles se acercaron para servirlo. Siempre el primer domingo de la Cuaresma, de este ejercicio cuaresmal, escuchamos a Jesús tentado, probado. Es el comienzo de este combate que va a culminar en la pasión de Cristo, cuando el demonio haga su último ataque y Jesús, en la obediencia al Padre, se entregue libremente en la cruz. Las tres tentaciones, un poco todas las tentaciones están ahí adentro, y es moverse de ser el Hijo de Dios obediente al Padre a hacer su voluntad. La primera, que aparentemente no es tan mala, digámoslo así, que las piedras se conviertan en pan, tenía poder Jesucristo para ello, pero son las pruebas que vienen de las necesidades. Y es no hacer la voluntad de Dios, que Jesús tenía que ir a la cruz, sino satisfacerse de las necesidades, el hambre y de las distintas hambres que podemos tener, de afecto, de deseo, aún de satisfacción, de ser reconocidos, y por ese impulso dejamos de obedecer a Dios. Queremos nosotros forzar la realidad sin humildad, sin abajarnos, sin algún modo sufrir. La segunda tentación, que es que se tire del alto del templo y haga un gran milagro, va a lo religioso. Y así como la primera le contesta Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, es la palabra de Dios y la obediencia a la palabra de Dios la que nos debe regir, por eso hay que escucharla. En esta le contesta al demonio: «No tentarás al Señor tu Dios». ¿Qué es tentar a Dios? Dios es una tentación en lo religioso, que Dios tiene que hacer lo que a nosotros nos parece, que Dios tiene que hacer el milagro que nosotros queremos, que Dios tiene que hacer, y si no, yo no le creo, yo no le sigo, o yo hago, o querer aún con lo religioso ganar, ir adelante, que me reconozca, en fin, todas tentaciones que vienen a la fe según nosotros la pensamos. ¿Qué es tentar a Dios? Que si Dios existe, tiene que hacerme tal cosa. Si Dios me quiere, tiene que hacer tal cosa. Y yo, si no, lo pongo a prueba a Dios. Y la tercera tentación le muestra los reinos de la tierra, es el poder. El poder, la riqueza, la satisfacción, sentirme fuerte frente a los demás en mi vida. Y el no querer adorar a Dios. Por eso culmina: adorarás al Señor tu Dios y Él solo darás culto. Adorar no es simplemente querer mucho, adorar es entregarle la mente y el sentido de la vida y la moral. Por eso adorar a Dios tiene su centro en el culto. Nosotros en la Santa Misa Dominical es el acto de adoración a Dios perfecto, porque es el de Jesucristo, y a Él tenemos que entregarnos y regirnos, pero tiene que llevar una humanidad, un ser adorador de Dios. Dios por encima de todo, y solamente Él darle culto, a Él entregarle nuestra mente para seguirlo, nuestra voluntad, nuestros deseos. Que este Señor que Él venció la prueba para en nosotros vencer, no tengamos miedo. Solos no podemos, con Cristo podemos vencer. Pero también miremos
con los ojos de Cristo. Nos ilumina las tentaciones de Cristo para ver en qué nosotros somos tentados y aún en qué hemos pecado para levantarnos. Que tengamos una santa Cuaresma. Comenzamos el miércoles pasado, el miércoles de cenizas, la Santa Cuaresma, recibiendo la imposición de la ceniza, reconociendo que somos mortales, pecadores, humildes y queriendo pedir convertirnos, darnos al Evangelio. Convertir es como dar vuelta, convertir es también cambiar la ruta, hacia dónde voy, cuál es la meta de mi vida. Convertir es también cambiar la mente, la mentalidad. Yo miro con los ojos de la palabra de Dios y el Señor nos regala este tiempo de Cuaresma. Dios es misericordioso porque nuestro mal es el pecado, la muerte y la muerte eterna. Y Él no quiere eso, quiere que el pecador se convierta y viva. En su misericordia está perdonarnos, en su misericordia está darnos el tiempo de gracia y el tiempo de conversión y la ayuda de la palabra de Dios, de la oración de la iglesia, de los sacramentos. La Cuaresma es un don, pues, pero todo don a usar libre como somos nosotros tiene que ser tomado. Son 40 días. Todos los días tenemos que hacer este ejercicio cuaresmal. Fíjese cuánto hace un deportista, cuánto se prepara un soldado, cuánto lucha alguien por un bien, por una carrera, por un puesto. ¿Sí? Nosotros tenemos que ser realmente combatientes. Fuimos ungidos en el pecho, en el bautismo, con el óleo de los catecúmenos, para el combate cristiano. Siempre estamos en este combate. La Cuaresma es son ejercicios, ya digo, como el deportista, o ejercicios militares, para nosotros poder vencer con la gracia de Dios. Son 3 los grandes medios de este combate para la conversión. La base de todo es la humildad. Reconocernos humildes, pecadores, necesitados de Dios, que no ponemos a Dios en su lugar, que nos ponemos a nosotros. Salir de que el centro sea nuestro yo para pasar a que realmente sea Dios y así ser verdaderamente libre. No taparnos, no engañarnos. Ahora pide la gracia de Dios, la ayuda del Espíritu Santo y nuestro esfuerzo de Dios en 3 caminos. Y el primero es la oración. ¿Cuánto rezamos? Cualquier adulto cristiano debe rezar al menos media hora en un día. Entre la oración de la mañana para empezar con Dios, la oración de la tarde o de la noche para dar gracias y revisar, la escucha de la palabra de Dios. Necesita un espacio, el tiempo. No digamos que no tenemos tiempo, uno elige su tiempo. Yo a veces digo un poco en broma que si rezáramos el tiempo que escuchamos avisos, sea en la televisión, sea en la radio, y oímos tonteras que no importan, seríamos grandes santos. La oración, ya digo, que incluye distintas formas, el pedir, el revisarnos, la escucha de la palabra de Dios y, por cierto, la participación de la oración pública de la iglesia, porque somos bautizados y el ejercicio cuaresmal es de toda la iglesia. Y allí, en primer lugar, la misa dominical y aún si podemos, aún entre semana. Bueno, revisemos nuestra oración y hagámonos un plan. Lo otro es comúnmente llamado la limosna, la caridad, el amor al prójimo. Y realmente, ¿qué tenemos que revisar? Perdonar, pensar más en los demás, renunciar un poco a nosotros mismos, sea al que el Señor pone en nuestro camino, en nuestra familia, en el necesitado. Claro que empieza, en primer lugar, por vivir los 10 mandamientos, o sea, la justicia ante Dios, ante el prójimo en todos los órdenes, en la palabra, en los bienes, en la sexualidad, en el respeto a la persona, y todos los 10 mandamientos, y de ahí, así que el segundo es, pues, el revisar la relación con los demás, y para que en ello todo reine la caridad, el humillarnos, el perdonar, el buscar el bien del otro. Y el tercer camino, que es la penitencia, o sea, que es la renuncia voluntaria. En primer lugar hay que renunciar al pecado, por eso tenemos que ver los mandamientos, renunciar a lo que no agrada a Dios. Pero para ser libre, así como cualquier que hace ejercicios, hace más en el ejercicio que el que va a necesitar después en el momento, digamos, de jugar, tenemos que hacer renuncias voluntarias. La Iglesia nos pone simplemente la abstinencia de carne los viernes de Cuaresma y el ayuno el miércoles de cenizas y el Viernes Santo, pero tenemos que hacer más, puede ser en la comida, en los bienes,
en el gusto, la renuncia voluntaria para subir con Cristo a la cruz, porque es el ejercicio del bautizado y confirmado, es unirse a Cristo crucificado, porque nuestra gloria es la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en quien está la vida y la salvación, y somos unidos a Él, es que con Él morimos y Él resucitado. Y así acompañamos a los catecúmenos durante la Cuaresma y nosotros pedimos la gracia de renovar el bautismo. Que ejercitemos juntos y el Señor nos ayude en una santa Cuaresma.